Pues sean muy bienvenidos a una nueva reunión lunera, donde el tema de hoy es kinesiología, una técnica multidisciplinar. Paco García Castellano nos va a introducir en este mundo de la kinesiología. Cuando quieras, Paco, todo tuyo. Muy bien. Muchísimas gracias, Inés, y muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchando un poquito. Espero que os guste esta pequeña charla sobre kinesiología, que es a lo que me dedico, es mi trabajo y mi pasión. Simplemente decir que yo soy un humilde terapeuta, que no tengo ninguna pretensión, que me habéis invitado aquí y espero que por lo menos salgáis con una idea un poquito sobre en lo que consiste la kinesiología, que también hay cierta desinformación o confusión, ¿no?, con el tema de los nombres, sobre todo. Aquí de lo que vamos a hablar es de kinesiología, eh, sin confundir con la kinesiología, que esta palabra se utiliza en algunos países de Latinoamérica, como la fisioterapia, ¿vale? No vamos a hablar de kinesiología en ese sentido. La kinesiología que vamos a hablar es en la que generalmente se le suele poner algún apellido, como kinesiología aplicada, kinesiología holística, kinesiología del comportamiento, kinesiología emocional. En fin, vamos a hablar un poquito de todo eso, el por qué se les pone tantos apellidos. En realidad no debería de ser así, pero bueno. Eh, y nada, vamos a empezar compartiendo pantalla. No sé si se comparte pantalla. Sí, pero vemos todo el material. Tiene que ser pantalla por pantalla. Ok. ¿Se ve bien? ¿Se comparte pantalla bien? Perfecto ahora. Sí. Muy bien. Pues como decía, vamos a hablar de kinesiología. Le he puesto este título, una terapia multidisciplinar, bueno, porque yo considero que en kinesiología se toca, yo siempre digo que es como tener una caja de herramientas, ¿no? Eh, Como pudiera ser, igual que puede ser una herramienta la quiropráctica o la osteopatía o la acupuntura o la psicoterapia o, bueno, la terapia nutricional, pues con kinesiología tenemos una caja muy amplia de herramientas y por eso elegí este título, ¿no?, de una terapia multidisciplinar. Em, bueno, quería primero presentarme un poquito. Como decía, soy un terapeuta de kinesiología que la vida o la enfermedad o las lesiones pues le llevaron bueno, a buscar otros métodos de curación o de alivio, ¿no? Ya hace más de 20 años que comencé con un problema de espalda, unas lesiones de columna y, y bueno, pues después de un peregrinaje por distintos médicos y demás, pues al final la vida me llevó, ¿no?, a buscar distintas terapias y eso fue lo que me impulsó a estudiar este tipo de técnicas, ¿no? Primero con medicina tradicional china, en fin, un sinfín de técnicas hasta que encontré la kinesiología, que es con la terapia que más me sentí cómodo y es a lo que me estoy dedicando. Bien. Bueno, como decía antes, la kinesiología se, mm, se le suele poner bastantes apellidos, ¿eh? Yo he encontrado de todo, cada vez encuentro apellidos muy diferentes, ¿no? Kinesiología, como decía, aplicada, kinesiología del comportamiento, kinesiología holística, kinesiología cuántica, kinesiología emocional, kinesiología integrativa. Realmente solo se debería dividir en dos tipos de kinesiología. Kinesiología, desde mi punto de vista, kinesiología radiestésica o kinesiología neurológica. Em,
La diferencia que hay entre estos dos tipos de kinesiología, que ahí se podía englobar todas estas ramas de la kinesiología de la que he comentado, la diferencia está en que una es una kinesiología más energética, la kinesiología radiestésica, y la otra es una kinesiología más basada en neurología funcional. ¿Qué quiere decir esto? Ambas son válidas, o por lo menos siempre voy a hablar de mi punto de vista, y bajo mi experiencia. Yo he utilizado las dos. Primero utilicé la kinesiología más de tipo radiestésico y el problema que tuve, y ya digo que es algo muy personal, es que yo según iba estudiando diferentes terapias, ¿no? Yo iba compartiendo la kinesiología, iba tratando pacientes con kinesiología, pero a la vez me iba formando en otras técnicas, ¿no? Y según me iba formando con otras nuevas técnicas, pues parece que los test de kinesiología me llevaban a esas nuevas técnicas, ¿no? Entonces empecé ya a dudar y, y de alguna manera, ¿no? Pues volvía a rechequear y decía, uy, ¿cómo puede ser que ahora me dé esta respuesta al organismo? Fíjate, casualidad, justo que estoy estudiando esto, pues ahora me sale esto, claro. Entonces ya te hace dudar de ti mismo y te empiezan tus miedos, ¿no? Y eso lo transmites y al final influyes en el test y claro, estás tratando con personas que tienen problemas y eso me llevó a abandonar un poco este tipo de kinesiología, que ya digo que no sea válida porque yo lo he utilizado y funciona, pero en mi caso pues tuve que dejar esta práctica, ¿vale? Porque considero que para este tipo de kinesiología quizá necesites un ambiente más, no sé, más tranquilo, estés mucho más centrado, o seas una persona que no tenga ningún tipo de duda, cosa que yo, desgraciadamente, no soy ese tipo de personas. Y bueno, me llevó a abandonar este tipo de práctica y aprender este otro tipo de kinesiología basado en neurología. Este tipo de kinesiología, que es sobre todo de la que os voy a hablar, que además es la kinesiología original, ¿vale? Porque originariamente la kinesiología neurológica es la kinesiología aplicada, que viene de Estados Unidos. Eh, bueno, para mí fue un cambio completamente en mi modo de tratar a la gente, porque había reproducibilidad en los test. Quiero decir, mm, salía un resultado en el test y podía repetirlo las veces que fuera necesario, que siempre salía el mismo resultado, ¿no? Entonces eso te da una confianza en la técnica y cuando tienes confianza, pues al final todo fluye, ¿no? Así que ese fue el motivo también por el que me decanté por este tipo de kinesiología. Em, la kinesiología de trabajo, que es kinesiología basada en neurología, como decía, es la que viene de este señor, del doctor Woodhart, bueno, poco a poco, más o menos en los años 60, bueno, a través de una serie de casualidades en su consulta de quiropráctico, eh, descubrió lo que se conoce el test muscular, ¿no? Y vio bueno, había ciertas debilidades en músculos que se fortalecían masajeando ciertas zonas y se fue, digamos, que el inicio de la kinesiología. Él se juntó con una serie de quiroprácticos, compañeros suyos, 12 en concreto, y, y entre él y sus colegas fueron desarrollando la kinesiología en los años 60. Quiero destacar que un quiropráctico en Estados Unidos, y bueno, y ahora ya en España también hay un par de universidades, que la formación que tiene un quiropráctico en Estados Unidos es una formación de un doctorado de 7 años. Aquí en España son 5, ¿no? Bueno, por una cuestión que aquí tenemos la fisioterapia y allí va como incluida en la carrera en Estados Unidos. Y lo que quiero decir es que el número de horas, las materias, es muy similar a la de la carrera de medicina, ¿vale? Un quiropráctico en Estados Unidos es prácticamente un médico, ¿vale?
Y, y bueno, este señor, el doctor Woodhart, fue, fue una persona bastante importante en- tanto en el terreno de las medicinas consideradas alternativas en Estados Unidos, pero también en la medicina oficial, ¿vale? Fue el primer quiropráctico en entrar en el Comité Olímpico Americano en los Juegos de Invierno. Aquí os he puesto el documento, en los años 80 ocurrió esto. Eh, bueno, fue porque quiero recordar que fue un médico del Comité Olímpico que tenía un problema de rodilla que nadie conseguía resolver ni aliviar, y le ofrecieron a él, ¿no? Pues mira, si le solucionas el problema de rodilla, si quieres te podemos incluir en el Comité Olímpico para los próximos juegos que hay. Em, bueno, el doctor Woodhart estuvo revisando la rodilla de este médico. Imaginaos en aquel entonces, ¿no? Bueno, y ahora, el- la cantidad de médicos, fisioterapeutas y de todo que hay en un comité olímpico, y no conseguían dar con la clave, ¿no? para mejorar su rodilla. El doctor Woodhart estuvo chequeando a esta persona y se dio cuenta de que su problema de rodilla no era propiamente estructural, sino que era por una carencia nutricional. Entonces, cuando este médico tomó el tratamiento, un complemento nutricional, el problema de rodilla se resolvió y el doctor Woodhart pues entró a formar parte del Comité Olímpico Americano. Hoy en día ya hay muchos quiroprácticos en el Comité Olímpico, pero digamos que él fue el pionero y con el que todo esto se pudo llevar a cabo. Bueno, a los inicios de la kinesiología es muy propiamente estructural. Pensemos que viene de la quiropráctica, entonces los quiroprácticos, ¿no? Pues se dedican a problemas, sobre todo del aparato musculoesquelético del sistema nervioso principalmente, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma que propuso, ¿no? O que se vio con la kinesiología era, bueno, viendo estas dos imágenes que tenemos aquí, en la imagen de la izquierda, vemos aquí un músculo, este del lado izquierdo, que está muy contraído, contracturado o facilitado, que se denomina en kinesiología, y este del lado derecho, que está como distendido o relajado, ¿no? Entonces, generalmente las terapias físicas o manipulativas, generalmente lo que se suele hacer es el músculo contraído, pues masajearlo, estirarlo, poner calor o hielo, lo que fuera necesario, ¿no? Para conseguir la normalización de ese músculo contraído, ¿no? Em, en cambio, con kinesiología se dio cuenta que el problema real venía en un músculo que estaba debilitado o inhibido. Y al estar debilitado o con poco tono muscular, esta estructura que hay en medio, que es una articulación o un hueso, podría ser un hueso de cualquier articulación, de una vértebra, de un brazo, de una pierna. Bueno, cuando este músculo está inhibido, está debilitado, produce una compensación del otro y se contrae en exceso, ¿vale? Entonces, en kinesiología, el cambio de paradigma fue buscar herramientas para fortalecer este músculo, pero no fortalecerlo haciendo eh, ejercicio muscular de fuerza, porque esta inhibición, esta debilidad es una inhibición neurológica. Entonces, lo que se vio es que habría distintos factores que se podrían trabajar para fortalecer este músculo, el músculo inhibido, y conseguir el equilibrio de ambos, ¿vale? Esto es muy... eh, si hay alguien aquí que se dedique a las terapias manuales, ¿no? Pues es algo completamente distinto a lo que se suele hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora veremos después que, eh, claro, con los años, estamos pensando que esto fue lo que se descubrió en los años 60, pero con la investigación que se produjo en los años siguientes se vio
que hay distintas posibilidades de fortalecer ese músculo débil que no tienen por qué ser terapias físicas, ¿vale? Y ahí entra en juego el equipo del doctor Guzar y él, que vieron que hay, eh, hay relación entre los músculos y la funcionalidad de los órganos. Pero no solo eso, hay músculos que también están relacionados con meridianos de acupuntura, hay músculos que están relacionados con emociones, con chakras, con distintos nutrientes. Entonces, claro, aquí ya se abrió un campo muy amplio de estudio de distintas disciplinas, ¿no? De ahí lo que hablaba yo un poquito al principio de la charla, de esta caja de herramientas tan amplia, ¿no? Porque si tenemos un músculo débil que está generando un dolor X, un dolor de hombro, y tenemos que fortalecerlo para equilibrar el sistema, pero empezamos a tirar del hilo y nos damos cuenta que ese músculo a lo mejor está relacionado con un punto de acupuntura en concreto, con una emoción, con un problema en un chakra, con una carencia de un nutriente, ¿no? Y esto pues se empieza a complicar un poquito más. En kinesiología tenemos, sobre todo lo vemos a través de entradas o de mudras que llamamos, ¿vale? Podemos ver en qué nivel o de qué manera ayudar al sistema, a ayudar a esos músculos que están débiles a fortalecerse para obtener un equilibrio. Claro, en un principio todo nos suena como muy estructural, ¿no? Voy a fortalecer un músculo y voy a quitar dolores, ¿no? Realmente a veces es así, realmente a veces es la propia estructura la que hay que tocar y en ese caso la kinesiología tiene técnicas propias, no son técnicas directamente quiroprácticas, aunque sea este el origen de la kinesiología, son unas técnicas estructurales que llaman non-force porque se utiliza prácticamente la fuerza de un dedo, ¿vale? Son técnicas que no son nada invasivas, no ponen en riesgo al paciente y, y se pueden tratar diversos problemas a nivel estructural, como son subluxaciones vertebrales, o sea, una vértebra que esté rotada hacia un lado o que esté en flexión, en extensión, fijaciones vertebrales, que son la falta de movilidad entre dos articulaciones o dos vértebras, en este caso, problemas musculares, problemas faciales. Podemos chequear uno a uno los huesos del cráneo, como se puede hacer también en una terapia cráneo-sacral. Podemos revisar la estructura de la cintura pélvica, del sacro, la articulación Perdona, Paco, temporomandibular. ¿Sí? Paco, ¿quieres que te hagamos preguntas sobre la marcha o al final? ¿Cómo prefieres? Lo que queráis, si hay dudas, yo Yo, por estoy ejemplo, me dispuesto gustaría a... preguntarte, Sí, entonces, ¿qué es exactamente la kinesiología? ¿Quieres decir que es un sistema, una técnica para detectar a través de los músculos lo que nos pasa o cómo es esto? eso es. Independientemente de la persona que venga a consulta, a la consulta de kinesiología nos llega de todo. Nos puede llegar una persona con un problema de estrés, nos puede llegar una persona con un problema musculoesquelético, nos puede llegar una persona con un problema digestivo o de piel o emocional, de cualquier tipo, ¿vale? Entonces nosotros a través de los test musculares vamos viendo dónde hay debilidades y cómo quiere el sistema que esas debilidades sean corregidas. Y ahí entra el juego ya el ver de dónde viene, digamos, o el origen de dónde está su desequilibrio. Ahí nos podemos encontrar con problemas neuroendocrinos, propiamente emocionales, y a partir de ahí ver la técnica más adecuada o el complemento más adecuado o puede haber también algún problema por ponerte un ejemplo, un problema, una persona que venga con un problema de piel, podemos ver si es un problema propiamente digestivo o si es un problema de un alimento
que le está dando una reacción en la piel o si es un problema de estrés, ¿vale? Entonces, a través de esos test musculares, lo que vamos a hacer va a ser ver un poco cómo quiere ser el sistema regulado y equilibrado, ¿vale? No sé si te contesto, Inés, a la pregunta. Es que la Sí, 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 kinesiología, sí. si Entendía que era como algo que ustedes a través de la tensión muscular podían averiguar dónde estaba el origen del problema. eso es, el origen del problema es difícil encontrarlo, porque lo que hacemos con kinesiología es hacer un desafío al sistema nervioso, ver si lo aguanta, si soporta ese desafío, ese estrés, y si no lo soporta, ver la mejor manera de compensar eso. Pero el origen, pues muchas veces se dice que la kinesiología encuentra el origen del problema. Bueno, eso se dice, pero eso es muy complicado, ¿eh? Aunque sea, eh, aunque yo cuando esté testando el sistema me diga que lo que más le ayuda es una terapia de tipo emocional, eso no quiere decir que el origen sea emocional, ¿vale? Es un poco complejo, pero la realidad es esa. Tampoco que muchas veces se escucha que que la kinesiología sirve para diagnosticar. La kinesiología no sirve para diagnosticar, ¿vale? Lo primero que el diagnóstico solo lo puede hacer un médico y aun siendo médico y utilizando kinesiología no serviría para diagnosticar una enfermedad. Serviría como un complemento, a lo mejor sí, como un complemento a diferentes pruebas, ya pueden ser analíticas, pruebas de imagen, otro tipo de pruebas médicas, y a lo mejor como complemento a esas pruebas te puede dar una idea también, ¿no? Pero por sí sola no sirve como herramienta de diagnóstico para enfermedades, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro también porque hay mucha confusión con esto, ¿vale? Perfecto, entendido. Tienes, Gracias. ok. Entonces, otra parte que podemos chequear con kinesiología es a nivel nutricional. Y esta es una parte bastante importante porque a través de la nutrición nos llegan todos esos nutrientes, esos macronutrientes y esos micronutrientes que son necesarios pues para producir, por ejemplo, neurotransmisores, hormonas, y, y para que todo el sistema funcione correctamente. Entonces, a veces incluso gente que viene a consulta por problemas de tipo emocional, cuando te pones a chequear, el sistema no te está pidiendo una terapia emocional, sino que está pidiendo nutrición. Y eso es porque muchas veces, pues, por ejemplo, como consecuencia de un estrés mantenido en el tiempo, pues el organismo digamos que requiere más nutrientes o ciertos nutrientes en más cantidad y los agota. Y esos mismos nutrientes que sirven para compensar el estrés sirven también para producir a lo mejor neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, ¿vale? Entonces, esta parte de nutrición es fundamental en kinesiología. Entonces, a través igual de estos test musculares, estos test neurológicos, podemos determinar la necesidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, ácidos grasos. Podemos ver si hay problemas de candidiasis, de hongos a nivel intestinal. Podemos ver si hay sensibilidades o alergias alimenticias, si hay metales pesados. Paco, Y preguntan por el chat cómo se ¿sí? hace el testeo. El testeo se hace con, pues que aquí necesitaríamos tener un video con una persona tumbada y yo testando para que sea un poco gráfico, ¿vale? Pero el testeo es coger un brazo, una pierna, una mano, cualquier músculo, cualquier palanca que podamos chequear para ver el tono muscular y se hace una ligera presión y se ve el tono muscular que tiene esa persona, ¿vale? Si puede tener un tono normal, puede tener un demasiado tono o puede tener poco tono.
¿m? Yo en consulta lo que hago es buscar músculos que tengan poco tono, un bajo tono, porque ahí además, como cada músculo está asociado a un órgano, a un meridiano y demás, pues me va a dar una información. Digo, ah, pues este músculo se corresponde con hígado. Y ya a partir de ahí puedo trabajar el hígado y muy bien. Tiene una debilidad del hígado a nivel funcional. Pero ¿qué necesita? Necesita una limpieza de hígado, necesita nutrición, necesita terapia emocional, lo que sea. Pero eh, se hace el chequear el músculo, pues sería eso, la persona tumbada en la camilla cogiendo un brazo, por ejemplo, y yo presiono hacia un lado y le digo, mantén el brazo ahí. Yo presiono, ¿vale? El test muscular se hace de determinada manera, de presión, de duración y demás, pero es presionar, por ejemplo, un brazo o intentar separar dos dedos de la mano o presionar una pierna en diferente dirección, depende del músculo que sea, pues así es el test, de una manera o de otra. ¿Sí? No sé si ha quedado respondida No la sé, Diana, pregunta. ¿está todo entendido? Bueno, seguimos. Sí, muchas gracias. Ok. Dice Sony que si puede ser virtual. ¿Y puede ser virtual el qué? Sony, me imagino que te refieres al test. Mm, ¿Se Sony, refiere al test? creo que sí, ¿no? ¿Qué quiere decir si puede hacer virtual un test? Sí, virtual, un Sí. test. No, el test virtual se podría hacer con radiestesia. El test con kinesiología neurológica no se puede hacer virtual. Lo que se puede hacer se podría hacer a distancia, pero para que sea neurológico se debería de tomar una muestra de saliva. Por ejemplo, con un bastoncillo de algodón se puede tomar una muestra de saliva y yo con ese bastoncillo, a través de otra persona, sí que podría testar a distancia la muestra de saliva de la persona, ¿vale? Para obtener información, ¿sí? Pero test virtual o a distancia así sin más, no, eso ya se hace con la kinesiología radiestésica, ¿vale? Pero con kinesiología neurológica la única manera de hacerlo a distancia, digamos, sería con una muestra de saliva. ¿Sí? Gracias, gracias, gracias. Nada. Ok, vale. Para mí es muy importante esto que insisto con el tema de la kinesiología radiestésica o kinesiología neurológica, ¿vale? Porque yo puedo chequear también emociones, pero de una manera neurológica, lo que quiere decir que para mí, y siempre digo bajo mi punto de vista, es lo más fiable que me he encontrado, ¿vale? Em, entonces, llegado el caso de tener que chequear emociones, porque los test así me lo indicaran, pues con kinesiología tenemos diferentes técnicas, ¿vale? Para poder mejorar esas emociones Sorry. o apoyar. Técnicas de liberación emocional, podemos chequear flores de Bach o cualquier tipo de esencia floral del Mediterráneo o de la que fuera, espagiria a nivel emocional, algunas técnicas que tenemos de regresión no invasiva, ¿vale? Eh, y bueno, a nivel emocional, desde mi experiencia, cuando regulas el sistema, lo que te va pidiendo, que muchas veces mm, hoy en día el 80% de las cosas que se encuentran en consulta son, si empiezas a tirar del hilo, son consecuencias de estrés o pasado, o estrés que han pasado que aún siguen arrastrando, y como consecuencia de ese estrés vienen por un problema digestivo, por un problema emocional, por un problema de piel, por dolores de cabeza, por mil cosas, ¿no? Entonces se ve que cuando regulas ese estrés, sobre todo apoyando a su sistema neuroendocrino y a sus glándulas adrenales,
a nivel emocional queda muy poquito porcentaje de personas que requieran tratamiento, ¿vale? Eso es por lo menos la realidad que yo me estoy encontrando, ¿vale? Solamente un 20, un 30% a lo mejor de las personas de que realmente necesiten un tratamiento propiamente emocional. Una vez que hemos regulado el sistema, como digo, a nivel, sobre todo de neurotransmisores. ¿Ok? Perdona, Paco, ¿qué era la Sí. regresión no invasiva? Sí, la regresión no invasiva es una técnica que se utiliza a través de, bueno, nosotros la utilizamos viendo en la edad que ha habido algún tipo de trauma psicológico, ¿vale? Viendo en qué edad y a través de una serie de test podemos ver una flor de Bach, por ejemplo, o cualquier una esencia floral asociada a ese momento de la vida y traspasarlo a ese momento, digamos que para archivar bien esas emociones traumáticas que ha habido en ese momento y que no generen problema en el momento actual de la persona, ¿vale? Se dice no invasiva porque no tiene, si tú quieres, no le tienes ni por qué decir el año del trauma, ni que tenga que recordar esos momentos tan duros, ni nada por el estilo. Simplemente es localizar, que nosotros lo hacemos a través de la línea de la mano, de la línea de la vida de la mano, y encontrar el año en el que ha habido ese trauma emocional y traspasar con láser, lo hacemos nosotros con láser, una flor de Bach a ese momento y ya está. Se trata de esa manera, ¿eh? Esa es la regresión no invasiva. Muy interesante, gracias, Paco. Vale, y luego ya nos quedaría, bueno, esto es un poco resumido, ¿no? Hemos visto el sistema estructural, la nutrición, las emociones y con kinesiología también podemos chequear el sistema electromagnético y esto engloba también un montón de estructuras a nivel más propiamente energético, ¿vale? Podemos chequear de manera neurológica meridianos de acupuntura, podemos ver si hay algún desequilibrio de energía en estos meridianos, si hay o un exceso o un defecto de energía en el meridiano que sea, y podemos estimularlo, o bien con agujas, el que sepa punturar, o bien con otros sistemas como pueden ser el láser, imanes, o simplemente haciendo un tapping en el punto de acupuntura que se necesite estimular, ¿vale? Podemos chequear también chakras, podemos ver qué chakra, en qué chakra, digamos que hay algún problema y tratarlo, ¿vale? Aunque luego esa persona, si hay algún tipo de problema en chakras, pues bueno, sería como un trabajo más personal, ¿no? Pero de inicio en la consulta se le puede hacer un equilibrio del chakra o de los chakras que estuvieran en disfunción. Podemos ver problemas de inhibición visual y auricular, desorganización neurológica, de patrones de marcha, de la marcha cruzada. Podemos chequear si hay o no geopatías, y esto también es muy interesante, que a veces hay problemas en personas y nos volvemos locos hasta que nos damos cuenta que el problema a lo mejor lo tiene en la cama, que tiene una geopatía justo en esa zona y es cuestión de cambiar de sitio la cama o moverla un poquito, ¿vale? Eso lo podemos chequear si hay una geopatía, pero claro, para encontrar la geopatía exactamente donde está, ya deberíamos ir a chequear allí a su casa, que alguna vez me ha tocado hacerlo. O también problemas de contaminación electromagnética, ¿vale? Si la persona, por ejemplo, pues en su día a día, por trabajo, por el motivo que fuera, eh, tiene mucha sobrecarga de este estímulo electromagnético, de ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, también podríamos chequear si hay un problema y bueno, ahí en ese caso la solución la tiene que poner esa persona, ¿vale? Y bueno, como decía antes,
nosotros en consulta en kinesiología lo que buscamos cuando viene una persona a consulta es buscar, pues, vamos buscando músculos débiles. Yo siempre que viene una persona nueva a consulta, independientemente del problema que traiga, siempre voy buscando músculos débiles porque son los que me van a dar la información de esa persona en concreto, del problema que tiene y cómo quiere ser tratado. ¿Vale? Aquí pone músculo, disfunción muscular, una inhibición es una debilidad muscular. Y a través de esa debilidad muscular yo puedo ver si es un origen endocrino, si es un origen digestivo, si es una disfunción del sistema musculoesquelético, si es un problema de estrés o emocional o ansiedad, si hay inflamación, si hay un problema eh, químico, en fin, etcétera. Bueno, esto es un poquito más de lo que hablábamos antes. En kinesiología, sobre todo se le da mucha importancia al sistema nervioso, digamos que lo tenemos en la cima de todo, como el director de orquesta. Y, y bueno, pues cuando regulamos el sistema nervioso, generalmente, ¿vale? No siempre, pero generalmente la salud se vuelve a recuperar. Y bueno, aquí esto es una imagen, ¿no? Del Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada, de la rueda de la salud, ¿no? Que dice que el equilibrio en la salud es a través del equilibrio mental, físico, el bienestar espiritual, la dieta, el ejercicio, el descanso y la reducción del estrés. Y bueno, esta imagen que es muy indicativa del trabajo en kinesiología, ¿vale? Generalmente en otras terapias, o por lo menos eso es lo que me he encontrado yo, somos como ciegos que estamos tocando, pues en este caso, ¿no? Este elefante, diferentes zonas del elefante, y unos tocan la colita, el otro toca la trompa, el otro toca la pancita del elefante, pero no nos podemos hacer una idea realmente del problema global, ¿no? De la persona. Es como lo típico, dicen que ves el árbol, pero no ves el bosque, ¿no? Esta, digamos que diría yo que es la gran ventaja que tiene la kinesiología, ¿no? Que vemos el bosque, que vemos el elefante completo y nos podemos hacer una idea de dónde están los problemas, integrar toda esa información que hemos sacado a través de los test musculares y, y empezar a intentar llevar hacia la salud a esta persona. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí, por favor, si tenéis dudas y preguntas y me las podéis Pues ahora es el momento, sí. decir. Quien quiera puede abrir su micrófono y preguntar. Si puedes quitar el PowerPoint para vernos así Sí, directamente. un segundito. Sí, claro que sí. Chicos, se esconde en un baobab. Yo estoy alucinando, ¿ah? Ahora ha salido otra vez. Yo también. Dios mío, cada reunión es una sorpresa total. Los títulos Totalmente. hay que cambiarlos hoy. El problema de los títulos. Pues, Paco, yo quería preguntarte. Entonces, No sé si me veis ahora, Inés. sí, sí, sí. Quita por Sí, favor la compartir pantalla. sí. Vamos a ahora. Ok. Mira, Diana, yo quería preguntarte, pero Diana preguntó también que, ¿qué opción tenemos los que estamos lejos? ¿Hay alguna manera de testar a alguien a distancia? De que tú ahora, por ejemplo, pues no lo sé, tú digas ahora, voy a regalar una consulta online. Hacemos un sorteo a ver a quién le toca. No, yo por años de dolor. Ah, eso también tiene mérito, ¿eh? Suma puntos.
Entonces, Paco, yo lo que te quería Pues preguntar era, bueno, aparte de eso que ha preguntado Diana, ¿no? Si tenemos sí. opciones, los que están lejos. Entonces, el origen de la enfermedad es mental, es emocional, porque yo tengo un amigo al que yo siempre lo puse como ejemplo, ¿no? Él era un deportista, él es deportista, corría no sé cuántos kilómetros diarios, no comía nada de grasa, nada de sal, todo era perfecto, una buena armonía, y le da un infarto Ujú, fulminante. ujú. Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso? Y Claro, después claro. contactamos a Diana Pero ahí entra en y juego ya rifamos la también. consulta. Sí, ahí entra en juego ya también. Claro, eso no tiene sentido el que le haya dado un infarto a una persona así, ¿no? Como, eh, no sé cómo decir, viendo la vida de manera material, ¿no? Pero no sabemos ya, pensando a nivel un poquito más por encima, a nivel más espiritual, no sabemos los motivos que puede haber, ¿no? En ese sentido. Desde luego, el origen de la enfermedad es muy difícil de conocer si es que se llega a saber, porque sobre esto hay teorías las que quiera. Hay gente que te dicen que todo es origen emocional o que todo es un problema heredado o del transgeneracional o de tu sistema familiar que vas arrastrando o es la nutrición o es el agua que bebes o es la contaminación que tal. Realmente yo, desde mi punto de vista, influyen, todos esos factores pueden influir, por supuesto, pero saber exactamente en una persona cuál es el origen de su problema es complicado. Yo no soy capaz de saberlo, desde luego, cuál es el origen de la enfermedad. Y más así en general, ¿no? El origen de la enfermedad. Ujú. Bueno, Complicado. pues a Diana y a Sony, ¿cómo hacen las que están lejos? Podemos, Pues ¿y tú online puedes tener una yo no, consulta? no puedo tener una consulta online por el motivo que os he dicho antes, ¿vale? No se puede hacer, por lo menos como yo me dedico ahora a la kinesiología con un test más neurológico, no se puede hacer una consulta online. Es imposible. Es que es imposible. Yo lo único que he hecho alguna vez, me han mandado incluso por carta, por correo, un bastoncillo, como decía, impregnado en saliva, y eso sí que lo he podido chequear a través de mi mujer para sacar información y ya está, porque no hay otra forma. O vienes a consulta o de alguna manera me hacen llegar un bastoncillo impregnado en saliva. Online, ya os digo que hay gente que hace ese tipo de kinesiología más a nivel radiestésico, pero yo dejé de trabajar así porque tuve muchos disgustos, ¿vale? Entonces no puedo hacer algo con lo que no me siento cómodo y no confío ya en ello, pero por mí, ¿eh? No es, igual encontréis algún terapeuta, ¿no? Que lo haga y que sea bueno en ese sentido, pero yo desde luego, ¿Y cómo te hacen llegar ese bastoncillo impregnado en saliva? pues a través de correo postal. Correo postal. Bueno, Claro, quien no esté hay otra, interesado, pues le pasamos tu correo postal sin ningún problema. eso es. Diferencia entre tu práctica y las teoquine. Osteoquine, osteoquine, no lo conozco, pero vamos, Mm. quine de kinesiología y osteo de huesos, pero entiendo que será alguien que le ha puesto ese nombre a su técnica. Por eso decía al principio de la charla que, bueno, luego cada uno. Ha habido personas que le han ido poniendo distintos apellidos a la kinesiología porque se han dedicado un poquito más al terreno emocional, un poquito más al terreno osteoarticular y a lo mejor ha visto resultados muy buenos por ahí y ha generado el subsistema, pero no conozco osteoquine. Mm. Pues quien quiera preguntar, por favor, levanta el micrófono y directamente hace la pregunta, por favor. Han entendido todo muy bien, Paco. Es curioso, ¿no? Cómo puedes detectar a través de un músculo, porque hay como una conexión entre la emoción, el sentimiento con el sistema muscular, ¿no? Si estás más contraído, menos contraído. Claro, la realidad es que imagínate que para ti, no sé, ir al trabajo es un estrés.
¿sí? O tu jefe es un estrés y te altera emocionalmente, ¿no? Pues una manera de desafiar neurológicamente al sistema con las emociones es, pues yo pedirte que te concentres, que cierres los ojos y pienses en tu jefe en este momento, ¿no? Eso automáticamente, si realmente es un estrés emocional para ti, lo que va a producir en el músculo es una debilidad. Va a cambiar su tono, un tono que se mantenía fuerte y va a generar una debilidad. Y a partir de ahí, con esa emoción que estás tú pensando, esa imagen que te produce esa emoción, y yo tengo esa debilidad muscular, lo que veo es la manera en la que puedo ayudarte para compensar esa debilidad muscular, que a su vez te ayudará a que cuando te enfrentes otra vez a tu jefe, pues no te produzca ese malestar emocional. ¿Vale? Ahí ya entraría en juego qué tipo de terapia emocional es la que eso se chequea, ¿no? A ver qué tipo de terapia emocional es la que mejor te vendría para poder solventar esa situación y que no te afecte. Muy interesante, Paco. Y aparte de dar la solución esa que acabas de contarnos, ¿qué más cosas podemos tomar? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si tenemos falta de magnesio, o falta de vitamina C o falta de vitamina B12? ¿Qué sé yo, por decirte unas vitaminas? Ujú. Pues, pues igual, ¿eh? Yo lo único que hay ciertos músculos, como los músculos, como comentaba, están relacionados cada uno con un órgano, con una víscera, con una glándula endocrina también. Pues dependiendo del músculo que esté en disfunción, que tenga el problema, pues ya me puedo indicar qué tipo de nutrientes puedo chequear yo para esa debilidad muscular. Por ponerte un ejemplo, si yo encuentro un tono debilitado del músculo del hígado, pues lo primero que se me ocurre chequear a nivel nutricional sería algún tipo de planta depurativa del hígado, que a veces funciona, a veces quiero decir fortalece el músculo y otras no. O si encuentro un problema en la glándula adrenal, pues puedo buscar nutrientes que puedan compensar esa debilidad adrenal. Entonces ahí podría buscar vitaminas del complejo B, la B6, el ácido pantoténico, la B12 o el magnesio. ¿Vale? Es un poco ver dónde hay debilidades, dónde hay disfunciones y con esas disfunciones, esas debilidades, ya yo tengo que tener una idea de qué tipo de nutrición es la que le puede venir mejor para ese órgano en concreto. Diana pregunta que si no nos podemos hacer nosotros mismos el test muscular. Vale, esto es otra pregunta frecuente con polémica. Con polémica digo porque sí que hay gente que se hace autotest. Yo no lo he conseguido nunca, ¿vale? No lo he conseguido nunca autotestarme. Lo que sí que hago para autotestarme yo es tomarme una muestra de saliva y con ese bastoncillo a través de otra persona sí que me puedo chequear yo. Pero hacerme un autotest es complicado porque es que es muy fácil influir en el test. Es muy fácil influir en el test de esa manera, ¿eh? Autotestándote tú, porque es muy difícil Porque no eres mantener. neutral, ¿no? Como eres tú mismo, pues siempre habrá algún tipo de beneficiarse del test, de alguna manera. Claro, ahí ya entra un poco en juego lo que piensas tú de lo que te pasa y todo ese tipo de cosas y no. Paco, me decías que a través, por ejemplo, vamos el músculo del hígado que lo has dicho, ¿no? Que lo notas Sí. flojo y tal. Pero eso da algún tipo de sintomatología, quiero decirte, pues te dan náuseas, te dan no sé cuánto, o no tiene que ver a veces con que esté el músculo flojo. Sí, claro que da sintomatología. Lo que pasa es que yo estoy simplificando mucho para que lo entendáis, pero generalmente te encuentras varios músculos débiles, y dentro de esos varios músculos débiles que cada uno está, por ejemplo, uno relacionado con el hígado, otro relacionado con las glándulas adrenales y otro con el páncreas. Por ponerte un ejemplo, tres, pero a veces te encuentras cinco. Luego, una vez que encuentras esas debilidades orgánicas, digamos, lo que tenemos que encontrar es un músculo primario, un órgano primario, que es el que debería de ser tratado en ese momento únicamente, el órgano primario.
Y claro que tiene sintomatología. En el caso del hígado, muchas veces cuando encuentras un músculo débil del hígado, pues tiene sintomatología, por ejemplo, de dolores de cabeza o de problemas digestivos, o en el terreno emocional encuentras una persona irascible, que se cabrea con facilidad. Ese tipo de cosas, claro que lo encuentras cuando encuentras ese tipo de debilidades. Sí. Sony quería preguntar, Sony, por favor, cuando quieras. Sí, gracias, Paco. Un gusto. Disculpa la cámara apagada. ¿En dónde se encuentras, Paco? ¿Dónde me encuentro? Sí, digamos. Para la mm, consulta Sí, te sí, sí, refieres en sí. Madrid, en Parla, Ay, Madrid. Ok. en Madrid. Y lo que no me quedó claro con este bastón del testeo de la saliva, Sí, entendí que tú no lo haces a gusto, o sea, no quisieras hacer, o no entendí muy bien, que si, o sea, primero uno mismo se puede hacer la muestra, pues, del bastón, ¿no es cierto? sí. Y ponerla en algo estéril, digamos, Claro, pero para tú hacérmela estás. llegar, dices, Sí, o sea, entendí que no quisieras entrar en esa metodología, o cómo es. no, Mm. lo que no quiero entrar en la metodología es de chequear, de testar a distancia de manera radiestésica. Pero si una muestra de saliva, si me la hacéis llegar de la manera que sea, sí Ah, que puedo hacer un trabajo como el que hago en consulta a través, necesito una persona, obviamente, para ponerle el bastoncillo y chequear a esa persona, ¿vale? No es ah, igual no es porque, por ejemplo, si vienes a consulta y yo te hago una revisión completa y tienes a lo mejor un problema en la pelvis y lo tengo que corregir, obviamente si no estás en la consulta no lo puedo corregir, ¿vale? Hay cosas que no puedo hacer, pero sí que puedo sacar información a nivel muscular y ver dónde están las debilidades orgánicas y a lo mejor poner un tratamiento para compensar esas debilidades orgánicas. Eso sí. o también podrías, yo estoy en Barcelona, también podría ser una consulta como de diagnosis o identificación, y de ahí ya online un poco se podría avanzar más o algo así. Mm. Claro, Bueno, dependiendo si no se necesita algún tratamiento físico, como lo que acabas de decir, ¿no? claro, es que como no sé lo que me voy a encontrar, no te Claro. podría decir. Mm. Porque si tu problema, por ejemplo, es propiamente estructural, pues necesitaría que estuvieras en consulta. Ahora, si es un problema más, no sé, Mm. de tipo endocrino o digestivo, pues a lo mejor sí que te puedo poner un tratamiento, digamos, a distancia, ¿no? Porque ya luego por tu Ok, cuenta lo consigues y ya está. Depende. perfecto. Entonces luego sí creo, nos pasarían los datos de contacto o algo así, ¿no? Sí, bueno, yo si queréis Mm. luego a través de Inés, y, Sí, gracias. sí. No hay ningún problema. Pues, ¿alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, o decir alguna cosa? ¿Nada? Pues, Paco, creo que lo han entendido todo. Bueno, Bueno, pues yo pasaré el teléfono de Paco a quien me lo pida, ¿no? Puedo pasar tu teléfono sí. para que te hagan llegar la muestra de saliva, a ver cómo podemos hacerlo. Imagino que no tiene que ser un sobre estéril, ¿o sí? No, bueno, lo que se puede hacer es tomar una buena muestra de saliva, envolverla en papel de film, Ujú. ¿sí? Envolverla en papel de film y eso meterlo en el sobre que vaya a ir a correos. Y no esperar mucho tiempo para Para que no pasen enviarlo. demasiados días y se pierda la información, digamos, Ajá, estupendo. ¿vale? Quien quiera, yo lo comparto tu teléfono. Paco, muchísimas gracias, porque a mí me han quedado claras muchísimas dudas que tenía sobre la kinesiología. Queríamos que era algo, yo creí que era algo diferente, pero me ha encantado saber cómo el ser humano es capaz de averiguar a través de una tensión muscular qué te pasa, qué nos pasa. Pues muchísimas gracias. Si alguien quiere decir alguna otra cosa más, ahora es el momento. Y si no, pues nos despedimos aquí. Muy agradecida. Te dicen gracias, Paco, por el chat. Muchas gracias a vosotros Una, por aguantarme y espero que os haya aclarado algo y no os haya puesto más Sí, sí, dudas. sí, sí. No, no, no. un- Te una llama. ultimita pregunta, por favor, ¿se puede? Sí, Claro. claro.
Sí, ha entrado la kinesiología en el sistema de salud público. ¿Hay Mm, especialistas? No. No, Ujú. no, no. Aquí en España no. Y en los sistemas de salud público, en Estados Unidos, que yo sepa, es que la kinesiología, por ejemplo, en Estados Unidos es como si fuera ¿cómo diría yo? Es un máster que hace un quiropráctico. Un quiropráctico, cuando termina su carrera, pues hay algunos que hacen un máster en la técnica Thompson, en la técnica Activator o en kinesiología, y a lo mejor se dedican más a la kinesiología. Pero dentro del sistema de salud, que yo sepa, no está en ningún En sitio. Todo Alemania queda... sí está. En Alemania puedes elegir En Alemania sí. tratamiento, sí, Ah, o tratamiento de kinesiología o de acupuntura. Mm. pues No mira, son no de lo cabeza sabía. cuadradas como parecen. Paco, millones de gracias a todos por estar aquí y bueno, hemos aprendido algo nuevo y muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Un beso vosotras. muy fuerte a todos. Un beso. Chao. Laila Top.